¿Qué es verdadero o falso en Microsoft Excel? En el vídeo de hoy vamos a ver qué entiende Excel por verdadero o falso, ya que aunque parece evidente lo que pueda ser verdadero o falso, hay ciertos resultados de ciertas funciones que, dependiendo del parámetro que le pasemos, van a decidir si es verdadero o falso el resultado. Y no siempre son iguales. En concreto vamos a usar la función i con un valor más el verdadero para que nos diga si es verdadero o no el primer valor, y la función sí para saber si es verdadero. En Excel podemos tener el valor verdadero como uno de los valores que podemos poner en una celda, también el falso, y asimismo tenemos la función verdadero y la función falso, que devuelven respectivamente verdadero y falso. Sin embargo, verdadero y falso son dos valores booleanos que son resultados de cualquier comprobación. Todas las funciones de tipo sí, contar sí, buscar sí, o la función i y la función o devuelven un verdadero o un falso. Si es verdadero se ejecutan, si es falso no se ejecutan o ejecutan una segunda opción. Vamos a ver, fuera del verdadero y el falso, cualquier otro dato que podamos meter en una celda que responden, qué respuesta obtienen. Vale. Y para ello lo que vamos a hacer es, en esta columna vamos a usar la función i. Para ello cogemos i, la celda que queremos, y además el valor verdadero. Como sabemos de las lógica booleana, una i de algo con verdadero será verdadero si ese algo es verdadero. Si es falso, será falso. La única forma de que esto resulte falso es que el valor de esta celda sea falso. Y en esta otra celda haremos algo parecido, pero con la función sí. Usaremos la función sí y le pasaremos como prueba lógica el valor de la celda. Si el valor de la celda es verdadero, vamos a decirle simplemente que escriba verdadero. Y si el valor de la celda es falso, pues que escriba falso. Simplemente con esto obtendremos un resultado parecido al de la celda lateral. La única diferencia es qué hay en la celda que nos provoque este resultado. Bien, primero, un número positivo. Si en una celda hay un número positivo, ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, el 123. Si hay un número positivo, tanto la función i como la función sí nos devuelven verdadero. ¿Qué sucede con un número negativo? Por ejemplo, el menos 564. Seleccionamos las fórmulas, las arrastramos y vemos que también es verdadero. ¿Qué pasa si ponemos un 0? Almacenamos un 0 y arrastramos las funciones. Vemos que es falso. Este comportamiento es el típico comportamiento de cualquier lenguaje de programación. El 0 es falso y cualquier otro valor numérico es positivo, es verdadero. Tanto sea un número positivo como negativo. Y hasta aquí las dos funciones funcionan exactamente igual y se comportan como cualquier lenguaje de programación. ¿Qué pasa si en una celda ponemos varios ceros como un número? Si ponemos varios ceros como un número, sabemos que Excel lo transforma en un único cero, por lo tanto el resultado es idéntico a poner un único cero. Bien, sigue siendo falso. Vamos a ver qué sucede con los datos de texto. Si ponemos texto, ¿qué pasa? Entonces, en este caso vamos a escribir un texto, por ejemplo, hola, y vamos a ver qué sucede con la función i y con la función sí si le pasamos ese valor. Si a la función i le pasamos una celda con un texto y un verdadero, nos devuelve verdadero. Entonces, para la función i, una celda con un valor textual es verdadero. Mientras que para la función sí, si le pasamos esta celda, nos devuelve un error. La función sí, un valor textual le genera un error. No la entiende como verdadera, la entiende como un error. Bien, ¿y si es un número pero almacenado como texto? Para almacenar un número como texto tenemos que empezar con un apóstrofo
y después escribir el número, por ejemplo el mismo que tenemos arriba, 123, pero en este caso almacenado como texto. Vemos que se alinea a la izquierda y si nos ponemos aquí encima vemos que nos indica que es un número almacenado como texto. Pues se comporta exactamente como un texto, como un hola. Y un número negativo almacenado como texto, apóstrofo, menos 564, igual. Verdadero para la función i, valor, error para la función sí. Y un 0 como texto. Aquí hay una diferencia. Antes era verdadero para la función i, cualquier número menos el 0. En este caso, el 0 almacenado como texto sigue siendo un texto, por lo tanto se comporta exactamente como cualquier otro texto. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, ya que un 0 almacenado como número es falso, mientras que un 0 almacenado como texto es verdadero. Funciona justamente al contrario. ¿Varios ceros almacenados como texto? Pues, como hemos visto antes, sigue siendo un texto, sigue funcionando igual. Un espacio, lo mismo. Esto es importante ya que en ocasiones podemos creer que la celda está vacía, pero abre un espacio y, como vemos, sí se comporta como verdadero. Un carácter no imprimible. ¿Qué caracteres no imprimibles puede haber? Pues, por ejemplo, cuando estamos en una celda de texto, si escribimos algo y pulsamos Alt y Enter, nos hace un cambio de línea y podemos escribir dos líneas en la misma celda, ¿verdad? Pues entonces vamos a hacer solo un cambio de texto, un cambio de línea, Alt y Enter, y vemos que es como un texto normal y corriente. Y una celda vacía. Pues para ver el valor de una celda vacía, arrastramos y vemos que también es verdadero para la función i, pero para la función sí es falso. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que no es lo mismo un espacio, que nos daría verdadero para la función i y error para la función sí, que una celda vacía, que nos daría también verdadero para la función i, pero falso para la función sí. Todos estos cambios, todos estos valores que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos con las funciones son muy importantes, ya que un pequeño error en estos campos o que el listado de datos que creemos que estamos evaluando mezclen números con textos o números almacenados con texto como números almacenados como número, provocará funcionamientos extraños en nuestras funciones. Espero haber aclarado este punto y en el próximo vídeo que veremos cómo aplicar algo parecido a la función buscarv, cuyo último parámetro es un verdadero o un falso y dependiendo de lo que pongamos en ese parámetro pondrá un funcionamiento o tendrá otro distinto. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, si te ha gustado o crees que te puede resultar interesante, compártelo, suscríbete y sígueme en redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.